SER Podcast. Noche de Ágora en Hora 25 con Carmen Calvo. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Iglesias, ¿cómo estás, Pablo? Buenas noches, Aimar. Y José Manuel García Margallo, hoy desde Bruselas. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches y feliz año a los tres. Feliz año, efectivamente. Propósitos de año nuevo para este 2023. Margallo, ¿el tuyo, los tuyos? Bueno, ser muy paciente con los cortes que me hagas y muy paciente con mis interlocutores en un año que va a venir cargado de irritación y polarización política. Iglesias. Superar en paciencia, Margallo. Calvo. Calma. Calma para todos. Mucha calma. Eso también es verdad. Abrimos ya el Ágora en Hora 25. Antes, el día en 2 minutos. Marina Fernández. Un día en el que Brasil trata de recuperarse del asalto ayer a la sede de los 3 poderes del Estado de miles de seguidores bolsonaristas que niegan los resultados de las elecciones. La justicia ha ordenado el desmantelamiento de los campamentos que habían instalado en diferentes ciudades. En el de Brasilia han detenido a más de 1.200 personas. Aquí el presidente Pedro Sánchez avisa. La mayor amenaza que pesa sobre la democracia, la paz, es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo. Y el gobierno exige al PP que rectifique a su número 2, a Cuca Gamarra, por reaccionar con un tuit sin rastro de condena y en el que aseguraba que en España ese asalto se penaría como simple desobediencia. El ministro Álvarez en Hoy por Hoy. Me ha preocupado mucho que el principal partido de la oposición en su primera manifestación pública no tenga nada que decir con respecto al apoyo a la democracia en Brasil. Mientras el nuevo portavoz de campaña del PP, Borja Semper, establece paralelismos entre Brasil y Cataluña y también la situación en España. Lo que sucedió ayer en Brasil es extraordinariamente grave. Esto lo compartimos todos. Compartimos todos que atacar la separación de poderes o la independencia del poder judicial. Le hablo del clima previo a que alguien se crea con el derecho y con la autoridad para asaltar una institución pública. 2 puntos destaca el PP al PSOE de cara a las generales, según la última encuesta para El País y la SER de 40dB. Belén Barreiro, su directora. Esta crisis institucional, ¿no?, en el mes de diciembre, la falta de renovación de los órganos judiciales, la derogación del delito de sedición, son asuntos en los que, digamos, se impone mucho más fácilmente el relato de los partidos conservadores. Un día en el que la Guardia Civil ha detenido a un hombre por matar presuntamente a su expareja en Tenerife ante sus hijos. Es el 4º asesinato machista en 24 horas. El ministro Marlaska. Que aquellos que son persistentes son un riesgo mayor de que en nuevas relaciones la violencia que ejerciten todavía sea más grave. Insiste en la elevada reincidencia mientras trabaja con la Abogacía del Estado para el encaje legal de un mecanismo que permita avisar a las mujeres de que sus parejas tienen antecedentes. Todo esto el día en que el Vaticano ha decidido reabrir casi 40 años después la investigación del misterio sin resolver más famoso de Italia, la desaparición de Manuela Orlandi. Emanuela was not an ordinary child. She was a Vatican girl. Solo unos meses después de que una serie documental, Vatican Girl, repase el caso de esta chica de 15 años, hija de un empleado de la Santa Sede, que desapareció en 1983 cuando volvía al Vaticano de sus clases de música, el fiscal ha decidido volver a investigar. Y una noticia más, una noticia económica de esta casa, Joan Jimeno. Prisa lanza una emisión de obligaciones convertibles de hasta 130 millones de euros. Lo ha decidido por unanimidad el Consejo de Administración. La compañía ya tiene compromisos de inversión firmes e irrevocables por parte de accionistas de referencia, Amber y Vivendi, compromisos que representan el 45,01% del importe nominal máximo total de la emisión. La operación tiene el objetivo final de reducir la deuda financiera del grupo y sus costes asociados. Y en la contra de Hora 25... Vamos a fugir. Manuel Javois, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Los mismos bolsonaristas que ayer se hacían selfies y subían vídeos de ellos mismos tomando las instituciones, esos bolsonaristas, a medida que aumentan las detenciones, están empezando a desmarcarse, empiezan a decir que los disturbios fueron cosa de infiltrados de izquierdas y demás, pero hay un perfil de Instagram que se está dedicando a publicar las caras de quienes asaltaron las instituciones, caras captadas de todo tipo de vídeos, de fotos, y acumula ya ese perfil casi 1 millón de seguidores, Javois. Exactamente es lo que merecen. Querían un golpe y van a tener un like. Las dictaduras, fíjate, las dictaduras empiezan casi siempre por una traición, la de quienes juran lealtad y dicen seguir un código de honor. Pero estas farsas
que siguen a la tragedia siempre acaban con cobardía. Los peores cobardes son los que siempre creen que no hay vuelta atrás, se pavonean y cuando hay vuelta atrás se esconden. Me parece justicia poética que acabe en Instagram entre piscinas, bikinis y abdominales, lo que empieza en Twitter, Facebook y sucedáneos. Yo todavía recuerdo el tiempo en que descubrimos que las redes sociales servían para recuperar contacto con amigos del colegio, familiares lejanos, gente querida que no teníamos a mano, sin sospechar aún que los zumbados del mundo, repartidos proporcionalmente, aislados, incluso dudando de sí mismos en algunos casos, se iban a poner en contacto también hasta generar una suerte de atracción magnética en gente no zumbada, pero susceptible de serlo a la primera llamada. Y el bolsonarismo es esa mezcla exacta de agitación nerviosa en redes sociales que consiste en que te den la razón todo el rato hasta que no sepas qué te están diciendo y no veas la opinión contraria como discrepante, sino como hostil. Que nuestros moderados repartan tiritas en lugar de martillos es que todavía no saben a qué votantes quieren dirigirse. Si a los que han perdido la cabeza, a los que amenazan con perderla o los que no saben dónde la tienen. Hasta mañana, Cowboys. Un beso. Adiós, un bico. Hora 25. Ser podcast. Lula, el presidente de Brasil, ha promovido esta tarde una imagen de enorme poder simbólico en un país con su estructura democrática amenazada. Ha convocado de urgencia a los responsables de todos los poderes del Estado y conjuntamente han condenado el asalto a las instituciones, un asalto que califican de acto terrorista y golpista. Graças a Deus, o nosso país caminha para a absoluta normalização institucional com muita velocidade. Podemos afirmar que golpistas, terroristas... Dice el ministro de Justicia, el país camina hacia una normalización institucional absoluta a toda velocidad. Podemos afirmar que los golpistas y terroristas no han tenido éxito en sus intentos de violar la ley. Y en este momento, a esta hora de la noche, el presidente empieza a reunirse con los gobernadores de los distintos estados. Este encuentro con los gobernadores es fundamental porque entre ellos hay mucha resistencia bolsonarista. Vámonos en directo a Brasilia, corresponsal de El País, Nayara Galarraga. Nayara, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sabemos de lo que está pasando ahí dentro, Nayara? Pues sabemos que algunos de esos gobernadores, que son los aliados más estrechos de Bolsonaro y los que tienen poder territorial, han decidido finalmente acudir a esta reunión que el presidente Lula ha querido que fuera presencial. Nada de reuniones virtuales. Quiere una imagen de unidad. La ha tenido esta mañana cuando ha recibido a los jefes del Congreso, a la jefa del Tribunal Supremo, y han hecho ese comunicado conjunto en el que los tres poderes han condenado, como decíais, estos actos que han calificado de terroristas y golpistas. Lula también ha querido reunirse, aunque de eso creo que no hay imagen, con los jefes de las Fuerzas Armadas recién nombrados. Así que ha sido un día para, digamos, exhibir músculo democrático y dar esa imagen de unidad frente al desafío más grave que ha tenido la democracia brasileña desde que terminó la dictadura en 1985. Allí en Brasilia, donde estás tú, Nayara, las fuerzas de seguridad han desalojado ya hoy, por orden del Tribunal Supremo, el enorme campamento que los fanáticos de Bolsonaro habían montado desde hace meses frente al cuartel general del ejército, que es precisamente el campamento desde el que partió la turba que terminó asaltando las instituciones. El desalojo ha terminado, ha sido un desalojo medianamente pacífico, pero hay más de 1.000 arrestados. Sí, hay más de 1.000 arrestados. Creo que las últimas cifras que hemos visto eran 1.500. Ese era el campamento más importante, más simbólico de todos los que han abierto en prácticamente todas las capitales. Durante los 2 últimos meses, los bolsonaristas estaban ahí estaban ahí acampados, durmiendo, comiendo, pasando el día, muchísimos de ellos, para protestar porque consideran que les han robado las elecciones y pidiendo al ejército que tenía que intervenir, dar un golpe para impedir el paso hacia el poder a Lula da Silva. Es muy importante que se haya desalojado ese campamento, el más grande, el de Brasilia, pero también es importante que está habiendo no desalojos, sino están deshaciéndose, digamos, que los bolsonaristas se están dispersando en otros campamentos que tenían también en Manaus, en Río de Janeiro y también en Sao Paulo. Así parece que va languideciendo, se puede cerrar el capítulo, veremos en las próximas horas y días, de lo que ha sido un auténtico quebradero de cabeza para el nuevo gobierno de Lula, que lleva 9 días en el poder.
veremos qué pasa con esos 1.000 detenidos o 1.500 detenidos, si acaban ante el juez, si solo son identificados. Eso lo sabremos en los próximos días. De momento lo que hemos visto hoy es que los iban metiendo en autobuses y los llevaban desde allí a las distintas comisarías de Brasilia. Estamos hablando de un campamento, Nayara, el de la capital. Como decimos, es desde donde salió la turba hacia la plaza de las tres instituciones que terminaron tomando finalmente. Ahí hay 9 kilómetros. Por lo que te he leído en las distintas crónicas, Nayara, hay 9 kilómetros en línea recta prácticamente desde el campamento hasta la plaza, y lejos de impedir en algún momento que esa turba llegara hasta la plaza con sus planes violentos, hubo fuerzas de seguridad que incluso escoltaron a estos violentos que ya expresaban sus actitudes violentas. ¿Se ha aclarado ya qué pasó ahí? Pues básicamente, digamos, los que asaltaron el Congreso son el núcleo más duro, más radical, más extremista del bolsonarismo, que es un movimiento muchísimo más amplio, que incluye, entre otros, al que era hasta ayer el gobernador del Distrito Federal, donde está la capital, donde está Brasilia. A él le estaban diciendo que aquella marcha, su jefe de seguridad, de la política de seguridad, le estaba diciendo que la marcha era pacífica, y lo trataban como si fuera una manifestación más pacífica. Y así es que se plantaron esos cientos de personas que caminaron los 9 kilómetros, y otros que llegaron en 150 autobuses que se plantaron aquí en Brasilia, que además es una ciudad monumental que por su diseño fue, digamos, dibujada por Niemeyer en el centro de una planicie. Es perfectamente vigilable desde el aire de manera muy, muy sencilla. Y avanzaron con toda tranquilidad hasta que prácticamente se plantaron a las puertas de los 3 edificios de las sedes de la Presidencia, del Congreso y del Poder Judicial. Y ahí empezó de repente la masa. Superó una pequeñísima barrera que había de agentes de policía y empezó el gran asalto. Hay que tener en cuenta que las policías militares, que en este país son las encargadas de mantener el orden público en las calles, dependen de los gobernadores y son un gran caladero electoral para Bolsonaro, como lo es la tropa de las Fuerzas Armadas. Hace el año pasado, yo creo que la revista Piauí calculaba que solo los miembros de las fuerzas de seguridad y la soldadesca, junto a sus familias, suponen en este país como el 9% de la población. Nayara Galarraga, corresponsal del País en Brasil. Te seguimos leyendo, compañera. Un abrazo. Gracias. Tiago Matías, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Buenas noches a todas y todos. Tiago Matías es el director general allí en Brasil de la consultora Llorente y Cuenca. Tiago, estamos hablando de un país en el que algo menos de la mitad de la población apoyó a Bolsonaro hace un par de meses en las elecciones. El bolsonarismo, por lo tanto, tenía una penetración enorme en la sociedad. ¿Hasta qué punto lo que vimos ayer, lo que hemos visto hoy, este ataque a las instituciones, ha cambiado la conversación pública? ¿Hasta qué punto hay o no hay un desmarque de quienes apoyaban a Bolsonaro, pero ven en lo que ha derivado su pulso y dicen, eso no me representa ni lo que ha pasado, ni quien ampara lo que ha pasado? Vale, bueno, Aymar, primero es necesario comprender, ¿no?, quién son lo que llamamos de grupos moderados, porque seguramente la votación se dividió casi medio a medio entre Lula y Bolsonaro, pero la división que tenemos en sociedad no es tan así, tan visible, ¿no? Lo que se estima es que 25% de la población es seguramente bolsonarista, es la que más radical, o que apoya sí o sí todo que hace o dice Bolsonaro. Que a Lula y el Partido de Trabajadores tenga ahí como un 35% de apoyo en la población, y los moderados son los 40% restantes. Y esa gente son los que no prefieren ni a un ni a otro, pero que apoyan un otro punto de su agenda. Y al final lo que quieren es seguir la vida, trabajar, ver Brasil recibir inversiones y un desarrollo que seguramente lo que ha pasado ayer no ha colaborado para eso. Así que al final las manifestaciones y los ataques que han sucedido en Brasilia ayer han aislado todavía más los grupos bolsonaristas, y los moderados son los que más rechazan la radicalización, más aún que los petistas. Tiago, ¿cómo se ha interpretado allí que Bolsonaro saliera del país, que esté viviendo todo esto desde Estados Unidos?
Lo que se dice de verdad es que Bolsonaro se fue a Estados Unidos para ganar tiempo, ¿no? No sé si es conocido en España, pero Bolsonaro viene de una familia italiana y año pasado sus hijos se han presentado al consulado de la embajada de Italia en Brasilia para pedir, exacto. Lo que se dice es que, bueno, los italianos, así como los brasileños, no extraditan sus ciudadanos y que Bolsonaro aguarda en Estados Unidos una resolución para su pedido para que al final su destino no sea Estados Unidos, sea Italia. Pero a su puesta en marcha, dos días antes de dejar el poder, ha pegado muy mal incluso con sus apoyadores. Y eso ha sido parte de un factor de demovilización de sus apoyadores que se esperaba mucho de lo que pasó ayer. Eso se esperaba para la tomada de posse de Lula y no pasó. Ha sido muy tranquila, justo porque se creía que esos apoyadores estaban demovilizados, pero una semana después lo que vimos fue que el movimiento ha reganado tracción y salieron a la calle. Tiago Matías, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Margallo, Calvo, Iglesias, os planteo en origen, causas y conclusiones a extraer de este ataque a la democracia en Brasil. Margallo, empiezo por ti. Bueno, a mí lo que me preocupa es que el ministro Álvarez no haya hecho referencia a las declaraciones que ha hecho, empezando por el presidente Núñez Feijóo, de condena absoluta de lo que ha pasado, de la que he hecho yo mismo, de la que ha hecho Semper y todos los miembros del Partido Popular. Lo que ha hecho la portavoz y secretaria general del Congreso es aludir a una similitud con otras cosas, pero eso es otro tema. Es decir, que nosotros condenamos eso no debe caber la menor duda, que todos los demócratas deben condenarlo sin paliativos, sin ninguna reserva mental, y yo quiero hacer solo dos observaciones, quizá con una tercera. La primera es la similitud entre lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio y lo que ha pasado el 9 de enero en Brasil, no solo en cuanto al asalto violento a las tres instituciones, al Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial en Brasil, al Congreso en Washington, sino al tipo de excusas que han esgrimido los bolsonaristas para argumentar la razón de su protesta. Que parecen todas calcadas de un manual de Steve Bannon, ¿no? La primera, que se había violado la libertad de expresión antes de las elecciones en uno y otro lado, aludiendo al cierre de alguna cuenta de Trump y a la censura en algunas publicaciones en Brasil. El segundo, el fraude electoral, en este caso en Brasil, diciendo que la votación electrónica no era fiable, cosa que ha sido desmentida por todo el mundo y desde la Unión Europea, que vigila esto con enorme cuidado, no ha dejado la menor duda de que esto era así. Y en tercer lugar, en Estados Unidos se habló de las actividades del hijo de Joe Biden, no hablando, por cierto, de las actividades de Trump, y aquí se ha hablado del problema de Lula, diciendo que Lula había sido condenado por corrupción, cosa que es verdad, que había sido inhabilitado, cosa que es verdad, pero no es menos verdad que la Corte Suprema había habilitado a Lula para presentarse. Se ha argumentado entonces que la Corte Suprema era autocrática, igual de autocrática que cuando estaba Bolsonaro, y se ha argumentado que el ministro de Justicia era comunista, lo cual no tiene nada que ver con que las elecciones hayan sido válidas. Por tanto, condena radical y absoluta a un golpe de Estado. Y golpe de Estado, lo dije en el año anterior, es cualquier intento de alterar la Constitución o la ley por procedimientos no previstos en la Constitución y en la ley. Aquí y en Tegucigalpa, que por cierto tampoco van las cosas demasiado allá. Iglesias. Una primera consideración. Los golpes de Estado se producen desde el interior del Estado. Lo que ha ocurrido en Brasil no solamente es algo que tenga que ver con una turba de chalados, sino que han obligado al presidente de la República, nada más y nada menos, que a hacer un decreto de intervención sobre la seguridad del Distrito Federal. ¿Eso qué quiere decir? Que la policía del Distrito Federal no cumplió con sus funciones y obliga al presidente de la República a tomar el control de las unidades de policía del Distrito Federal en Brasil. Eso es un problema enormemente grave. Es un problema de indisciplina, es un problema
que señala que habría sectores en el aparato administrativo de Brasil que podrían haber colaborado con el golpe. Tú señalabas antes con acierto que había momentos en las imágenes en las que parecía que la policía estaba escoltando a los manifestantes. No es muy diferente de la pasividad policial que vimos en el caso del Capitolio. Primer elemento. Lo fundamental en los golpes de Estado no son los chalados que salen disfrazados a la calle, sino los poderes del Estado que están conspirando. Segundo elemento. ¿El Código Penal sirve para combatir el fascismo? Sí, y reprimir a los golpistas también, pero no solamente basta eso. Hace falta dar una batalla ideológica enormemente difícil y al mismo tiempo hace falta depurar el Estado de elementos golpistas. A lo que se enfrenta el gobierno democrático de Luna no es solamente a una turba de chalados, se enfrenta a militares golpistas, a jueces golpistas y a gobernantes golpistas. Si alguien tiene dudas de esto, que vea el decreto de intervención de nada más y nada menos que el Distrito Federal en Brasil. Tercera consideración. Bolsonaro es el aliado de Abascal en España y Abascal es el socio del Partido Popular con el que gobierna en Castilla y León y con el que aspira a gobernar en comunidades autónomas, en ayuntamientos y en el propio Estado. La ultraderecha golpista no es un fenómeno solamente de Brasil, no es un fenómeno solamente de los Estados Unidos, es un fenómeno que está en un proceso de metástasis con el conjunto de las derechas americanas y europeas. No hay que olvidar que quien gobierna en Italia es una coalición de postfascistas con Giorgia Meloni, junto con Silvio Berlusconi y junto con el partido de Matteo Salvini. Este es un problema que va más allá de Brasil, no es un problema de cuatro locos, es un problema que habla de la penetración en los aparatos institucionales y en los poderes económicos de sectores fascistas. Carmen Calvo. Para conocimiento de todos y particularmente para Cuca Gamarra, lo que ocurrió ayer en Brasilia, si ocurriera en nuestro país, y con permiso de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, es rebelión. Porque hubo violencia. Porque ese delito existe en nuestro país y está penado en una pena máxima, según circunstancias, hasta con 30 años de cárcel. La Sala Tercera del Tribunal Supremo no vio rebelión en algunos acontecimientos que de vez en cuando comentamos aquí, que tienen que ver con el independentismo catalán, y sin embargo, repito, lo que ha ocurrido en Brasilia es un auténtico intento importantísimo de golpe de Estado, que en nuestro país sería rebelión, que existe el delito con 30 años de cárcel. Por eso es tan inconveniente lo que dijo Cuca Gamarra, aunque es verdad que el Partido Popular luego en otros ámbitos ha hecho lo que tenía que hacer. Estas son las nuevas formas del fascismo. Ya está. El fascismo es viejo, las formas son nuevas. Estas son las nuevas formas. Las nuevas formas consisten en no sacar un fusil de momento, pero decir, desmonto la democracia. ¿Cómo la desmonto? Bueno, la puedo desmontar poco a poco desprestigiándola. Puedo poner muchos ejemplos. Y puedo intentar desmontarla negando la pieza mayor de la democracia, que es la limpieza de unas elecciones y la legalidad y la legitimidad de quien entra en un gobierno después de que el pueblo se haya pronunciado. Que es una forma cruelísima. Porque si me apuras, la de enfrentarte desde el punto de vista militar es tremenda, pero es que es evidente. Y esta es que es cruelísima porque hay mucha gente que se puede creer que las elecciones no han sido limpias cuando algunos se dedican a dejar caer continuamente máculas sobre los procedimientos electorales. Así que la pregunta es, ¿el fascismo siempre existe? ¿Siempre es un peligro para los modelos democráticos? La pregunta es, ¿hasta cuándo los demócratas vamos a dejar que la vallita se vaya corriendo? Y se va corriendo. Y un día por una cosa, y otro por otra, y otro por otra. Acordar que aquí, después de las elecciones de la victoria de Lula, dijimos, ¿van a repetir el modelito de lo que se vio en el Capitolio? Pues estaban esperando el modelo. Por lo que sabemos, parece que lo iban a intentar en la toma de posesión, lo han intentado después. ¿Qué hacen los partidos de derechas democráticos? Porque ellos tienen una llave muy importante frente a esto. Ellos tienen una llave muy importante frente a esto. ¿Qué hacen los partidos democráticos de derechas que no están en la primera línea de combate de todo esto? Y tercero,
Creo que es un tiempo importante de cobardía. Hace falta más valentía en este mundo. Y en el mundo político hace falta bastante más valentía para algunas cuestiones de este tipo que las vamos pasando, que las vamos pasando y que las vamos pasando. Y al fondo de esto, pues yo creo que hay, si miramos el panorama internacional, después de la crisis que hemos vivido con la pandemia y con el resto de las cuestiones que han venido después, con la guerra de la invasión de Ucrania, estamos viendo, yo creo que una victoria importante de la fortaleza de la democracia y de la unión de la idea de la democracia con el estado de bienestar, es decir, el estado que protege la vida de la gente, porque hemos visto grandísimas derrotas del neoliberalismo en los últimos tiempos. Y eso va dentro también del paquete de cómo atacamos la democracia. Margallo. Vamos a ver algunas observaciones con toda la calma del mundo y con el tono más amable que pueda. Vamos a ver, la intervención del gobierno federal, el decreto de Lula, que es tomar el control de Brasilia, porque la autoridad en Brasilia había sido connivente con el golpe, es absolutamente equivalente al artículo 155 de nuestra Constitución. Cuando un gobierno regional no cumple con las obligaciones que la Constitución establece, se le sustituye en el control. Segundo, Lula ha dicho que se va a perseguir, con absoluta razón, a todos los que hayan participado en el golpe, que serán castigados, que serán encarcelados y que serán de alguna manera perseguidos hasta el centro de la tierra, lo cual me parece muy bien. Por eso no me parece tan bien que el delito de rebelión, y recuerdo que el candidato Sánchez dijo que lo que había pasado en Cataluña el 1 de octubre era rebelión aunque no hubiese habido violencia, haya sido pasado a la sedición, luego al desorden público y luego ha sido indultado. Es decir, y esto de lo que se trata es de desjudicializar el proceso, es decir, de olvidarnos de lo que ha pasado y a otra cuenta. Tercero, la verdad es que hoy me cogéis en fuera de juego, porque se me han olvidado los papeles en el avión y estoy intentando recordar de memoria, pero tenía aquí algunas perlas que sí me acuerdo muy bien. Me acuerdo muy bien del 25 de septiembre de 2012, porque yo era ministro, de aquello de Rodrea el Congreso, en que estaban todas las organizaciones del 15M, en que el protagonismo de Pablo era evidente, y que querían nada menos, era la dimisión del gobierno, en el que estaba yo por cierto, la disolución de las Cortes, en la que también estaba, y la abolición de la monarquía. Hubo luego el 29 de septiembre, me acuerdo porque también estaba, en octubre, en noviembre, etcétera, y hubo una el 29 de octubre de 2016 en que Irene Montero, actual ministra de Igualdad, decía que estábamos todos orgullosos o orgullosas de este ejercicio democrático que era rodear la institución legislativa que era el Congreso. Pero en fin, eso que quede para la hemeroteca. Segundo, Vox hará lo que le parezca bien y dirá lo que le parezca bien, y mi distancia con Vox es sideral. Ahora, intentar equiparar al Partido Popular con Vox en esta materia realmente no es honesto. Es decir, Carmen ha reconocido que todos hemos dicho lo que teníamos que decir en este tema. Y yo, como anécdota, diré que yo he conocido a Lula personalmente cuando había dejado de ser presidente, y aunque estoy muy lejos de sus opiniones políticas, personalmente tuve una relación con él muy intensa. Esto ocurrió, os lo cuento como anécdota, cuando Cristina Kirchner decidió quedarse con Repsol YPF sin pagar indemnización. Yo me dediqué a pedir amparo a los líderes de izquierda que pudiesen servir de emisarios con Cristina. Y estuve con Correa, estuve con Mújica en Uruguay y estuve con Lula en Sao Paulo, en su casa, muy modesta por cierto. Estuvimos los dos solos, me acuerdo que él preparó la comida, comimos en la cocina y llamó a Cristina. Es decir, que desde ese punto de vista, personalmente, lo cuento como anécdota simpática. Pero vamos, que a mí los golpes de Estado no me gustan ni en Brasil, ni en Cataluña, ni rodeando el Congreso. Es decir, yo creo en la democracia liberal, creo en la ley, creo en el diálogo, creo en la moderación. Pero vamos, que el PP está en contra de esto, que a nadie le quepa la menor duda. Y lo que ha dicho Cuca Gamarra es que ha habido modificaciones en el Código Penal para que intentos de atentar contra la Constitución
contra los fundamentos de la Constitución, porque la unidad de España no está reconocida por la Constitución, sino que es el fundamento de la Constitución, pues es otro golpe de Estado, y que eso va a pasar pues como si aquí no hubiese ocurrido nada. Eso ha sido lo que ha dicho Cuca Gamarra, y eso es verdad como la vida misma. Y claro, la ley de la gravedad existe, la diga Cuca Gamarra, la diga Trump o la diga yo. Margallo, con honestidad, ¿a qué tú no habrías puesto ese tuit ayer? Pues mira, yo probablemente no era el día. Probablemente, es decir, yo esta mañana he estado en otro debate, y cuando se ha intentado mezclar esto, y luego espero que hablemos un poco de la situación general en América Latina, porque lo que allí está pasando es muy grave. Y lo que puede pasar en Brasil es muy grave si sigue la polarización y la radicalización, y podemos tener que lamentar algo muy serio. Probablemente no era el día. Hay que condenar ese golpe, que es el golpe que se ha dado a Lula. Pero a lo mejor otros días hay que recordar otras cosas, ¿no? Pero vamos, yo en esto yo hubiese sido muy rotundo, es decir, cualquier intento de alterar la Constitución o la ley por procedimientos no establecidos en las leyes es un golpe de Estado que debe ser condenado por todos los demócratas. Por aclarar una cuestión que ha formado parte del argumentario de la derecha en el día de hoy, hablar del 15M y del rodeo al Congreso. Vamos a ver, en España, concentrarse en la Plaza de Colón, cerca del Congreso de los Diputados, enfrente del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, en la Rambla de Barcelona, eso es perfectamente legal. Sin embargo, en España una vez ocurrió algo muy grave, y es que la policía abrió su cordón para permitir a los manifestantes acercarse al Congreso. Eso fue cuando Jusapol incumplió la ley, y las unidades de intervención policial mancharon su prestigio al no impedir que sus propios compañeros rompieran el cordón de seguridad y se aproximaran al Congreso de los Diputados. Eso sí fue gravísimo, y eso lo hizo la ultraderecha. Por cierto, hace poco Jusapol se reunía en la sede del Partido Popular para planificar movilizaciones, y en este país, por fin, el gobierno cumple su compromiso programático de acabar de una vez con la ley Mordaza. De lo que estamos hablando en América Latina, en Estados Unidos y en muchos países de Europa es de que está desapareciendo la derecha democrática. Lo que hemos visto en Brasil es que los dos candidatos que aspiraban a ser presidentes de Brasil eran un demócrata, que es Lula da Silva, y un fascista, como era Bolsonaro. Algo parecido ocurrió con Chile en la segunda vuelta entre Kast y Boric, y algo parecido ocurrió también en Colombia y está ocurriendo cada vez en más países. Algo parecido está ocurriendo también en muchos países de Europa. Son formaciones de extrema derecha las que gobiernan en la tercera economía de la zona euro, que hablamos de Italia. Esto sitúa al resto de las derechas, que proceden de una tradición democristiana diferente, en una posición enormemente incómoda. Yo celebro que Margallo condene el golpe contra Lula, que además manifieste su admiración. Bueno, pero lo celebro porque no es tan habitual. O sea, que alguien... Es que Margallo es diferente. Que alguien de derechas diga... Lula, sí eres diferente. Quédate con eso. Para una cosa bonita que te digo un día, recibe el... Para una vez que estoy cómodo en mi partido, claro, dices que soy bueno, diferente. O sea, es como... que Pablo, que no le estropee el invento. El ideal sería que la derecha dijera, no Lula, de izquierdas, es un demócrata y Bolsonaro no es un demócrata. El problema es que va a ser muy difícil que la derecha reconozca que el proceso de ultraderechización que vive sitúa cada vez a más candidatos y figuras políticas de la ultraderecha fuera de la democracia, porque en última instancia son sus aliados para llegar al poder. Carmen. Bueno, pues es que yo lo he dicho, y lo he dicho aquí en muchas ocasiones, es que yo creo que una llave, no en exclusiva, pero una llave muy importante de cómo el fascismo vuelve con diferentes fórmulas, es que los partidos de derechas democráticos hagan su trabajo. Ya está, hagan su trabajo y no cedan en mensajes, en huida hacia adelante, que cuando acordamos nos colocan delante de este tipo de situaciones. Porque el objetivo del fascismo, repito, es desmontar la democracia por cualquier vía posible. Y por cierto, y se lo digo a José Manuel, quien decide que no hay rebelión en los acontecimientos de Cataluña es el Tribunal Supremo. Es el Tribunal Supremo quien decide, teniendo ese delito, no aplicarlo. Conviene que aquí por las noches es la Sala Tercera la que decide que eso no es rebelión, y que la rebelión sigue existiendo en nuestro país como delito, y que la utilización del famoso 155
tampoco es la previsión que tiene nuestro sistema, nuestro modelo, para parar golpes de Estado, como te podrás imaginar. El 155, que es bastante indeterminado porque requiere la apreciación del gobierno, es evidente que está para otro tipo de cosas. Yo quiero insistir en algo que me parece muy importante. Creo que la política tiene que volver de manera mucho más importante, y para combatir esto que llamamos mentiras, falsas noticias, el deterioro también importante de el papel que tienen que jugar los medios de comunicación, no dejándose caer por la pendiente de la politización absoluta y ya sin más control de contraste y de veracidad. Yo creo que ahí hay que volver a posicionarse, y lo digo con una cierta valentía. Creo que vivimos tiempos muy cobardes, donde no se dice lo que se tiene que decir el día que se tiene que decir, donde se tiene que decir con respeto, incluso con estética, sin más. Porque es que al final esto es como una especie de bola de nieve, ¿no? Consentimos una cosa, consentimos otra, se eleva el tono por otro lado, que ya pareciera, oye, que aquí hemos arrancado el primer día de enero, que yo he dicho calma, la polarización, yo paciencia. Yo no necesito ni polarización ni paciencia. El día que yo necesite todo eso para venir aquí, no vengo. Ya está. Que hay que quitarse del vicio de llevar razón siempre, que eso es un vicio que molesta mucho. Uno piensa lo que piensa y lo dice. Y ya está. Y me parece que hace falta un poquito más de valentía muchas veces para jugarte el pellejo cuando te lo tengas que jugar y a lo mejor no te convenga, porque creo que es que vamos pasando la mano demasiado sobre cosas absolutamente intolerables. Pero y la más intolerable de todas, pues es que es intolerable que se pongan en cuestión los resultados electorales. ¿Pero quién crees que ha sido poco valiente? No sé, ¿de qué estás hablando en concreto? Pues es que estoy hablando del propio clima en nuestro país, donde cada día subimos más los decibelios con cosas. Yo he escuchado cosas, yo he estado en el Congreso de los Diputados ya en 2 ocasiones, bastante tiempo, y es que es una subida de tono, es una especie de falta de consideración con el otro, como si al otro no le doliera lo que tú le vas a soltar. Es que tenemos que volver a otras cosas absolutamente normales, de lo que es normal en la gente de este país. La gente de este país cena y habla con gente que no piensan como ellos y no pasa absolutamente nada. Y es que ese clima va. Antes ha dicho en las declaraciones de Borja Semper, es que esto es una especie de golpes de autoridad que se van dando. Bueno, pues si todos cumplimos la Constitución, por ahí no abrimos vías de debate inútil, por ejemplo, porque llevamos 4 años para renovar un órgano que nos ha conducido a todo lo que nos ha conducido, por ejemplo. Esta mañana escribía Enric Juliana un artículo muy optimista en el que decía: estamos viviendo el periodo más pacífico en la historia de España, y comparaba la situación actual con la situación cuando ETA asesinaba, o incluso la conflictividad laboral que ha habido en este país en el periodo de la reconversión, o incluso movilizaciones juveniles, con el momento actual en el que, con la excepción de las movilizaciones en Cataluña, con el tema del independentismo, que fueron muy puntuales, muy concretas en algunos días, ni de lejos se acercaron a lo que podía ser, bueno, pues los enfrentamientos callejeros, no solamente en el País Vasco, sino también pues en los conflictos de astilleros, en conflictos laborales, en movilizaciones juveniles, estudiantiles, etc. Pero ojo, este planteamiento optimista de una sociedad, digamos, que no está quemando contenedores y que no está produciendo situaciones de disturbios, como sí se han producido en otros periodos de nuestra historia reciente, contrasta con una actitud abiertamente golpista por parte de instituciones del Estado. Y esto es enormemente peligroso. No es un problema solamente de que se digan cosas duras en el Congreso de los Diputados, a mi juicio, con una permisividad por parte de la Presidencia que debería modificarse y rectificarse. Lo que se está diciendo en los medios de comunicación en este país es una barbaridad, normalizando la mentira. Que en este país haya una actitud golpista por parte de las jerarquías del Poder Judicial que han asumido el bloqueo y la ocupación de órganos constitucionales, que haya una estrategia de resistencia a la democracia por parte de sectores del Poder Judicial, que
haya ocurrido, estoy pensando en Pérez de los Cobos, pero no solo, que le pregunten a Marlaska lo que ha sido la conspiraciones de altos mandos de la policía y de la Guardia Civil contra el propio Marlaska, que se supone que tenía un pedigrí de prestigio en los sectores más conservadores de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo que hemos sabido de las cloacas policiales nos habla de un país donde está en crisis la propia noción de democracia, porque hay sectores del poder enormemente relevantes que ya han renunciado a asumir los resultados electorales cuando los resultados electorales no les gustan. Que se esté diciendo ya en algunos medios de comunicación que si las elecciones las vuelve a ganar una mayoría progresista con apoyos parlamentarios suficientes para reeditar un gobierno de coalición, puede haber fraude electoral, nos habla de hasta qué punto estamos en una situación peligrosa en España. Margallo. Vamos a ver, normalizar la mentira es una expresión que me encanta, Pablo. Credibilidad. Creo que la credibilidad de los gobernantes es básica para mantener la democracia. Y ahí voy a hacer algún recordatorio también de memoria, porque si estoy sin papeles. ¿Qué era lo que decía el candidato Sánchez y qué es lo que dice el presidente Sánchez? El candidato Sánchez, cuando le preguntaron que si lo que había pasado en Cataluña era rebelión, dijo: por supuesto que es rebelión, aunque no haya habido violencia. Dijo que iba a reintroducir el delito de convocatoria de referéndum ilegal, que en ningún caso iba a haber indultos para los condenados por el procés, que él iba a traer a Puigdemont, y cuando me parece que era una señora la que interpelaba, dijo: usted, dice, sí, dice, bueno, el fiscal, dice, ¿y de quién depende el fiscal? Que es un sentido de la apropiación importante. El intentar enmendar, colar vía enmienda a una proposición de ley que es modificación del Código Penal, nada tiene que ver con la modificación de ley orgánica del Tribunal Constitucional y del Consejo del Poder Judicial. Todo eso es credibilidad. Eso lo resolvió Carmen Calvo. Las cosas van peor desde que ella no está en Moncloa. Dijo: una cosa es lo que opina Sánchez como candidato y otra es lo que opina Sánchez como presidente, lo cual es una legitimación de la esquizofrenia como yo no había visto en muchísimo tiempo. El respeto a la democracia. Claro que el respeto a la democracia es vital y los demócratas liberales insistimos en eso. Por eso yo me he quejado alguna vez, con un tono muy amable, de que el Parlamento decretase un estado de alarma que fue declarado inconstitucional, que se recurra al decreto ley más que nunca, que se recurra a enmiendas a una ley para modificar otras, que los ministros no comparezcan para explicar sus actuaciones. Se ha hablado de Marlaska, estamos esperando todavía que comparezca allí y que comparezca aquí en Bruselas para explicar lo que pasó en Melilla. O estamos esperando que el insigne ministro de Exteriores lleva 10 meses sin comparecer y mientras tanto se ha hecho un cambio sustancial en la política española en referencia al Sáhara y ya se han perdido en temas comerciales, leído en periódico, 640 millones de euros, más la posición en tema de gas. Somos el único país de Europa que ha aumentado sus importaciones de Rusia porque han disminuido las de Argelia. Es decir, todo eso es respetar la democracia, pero insisto, me ha encantado la expresión de Pablo de legitimar, blanquear la mentira, porque creo que la credibilidad es esencial en política y en eso yo creo que nosotros tres estamos bastante bien, pero vamos, el candidato y el presidente Sánchez son dos modelos realmente a estudiar en un tratado de derecho político. Yo creo, lo comentaba en un avión con alguien que venía, digo, yo... El que se ha quedado con tus papeles. No ha sido él, no, porque este era amigo mío, seguro que no he sido yo, que estaba pensando en otra cosa. Pero yo no recuerdo una falta de veracidad en un político como estamos viendo ahora con nuestro presidente, salvo en la época de Nixon, en que yo estaba en la campaña opuesta de McGovern y me tenía que verme todos los discursos de Nixon que estaban plagados de mentiras de la A a la Z. A ver, Calvo. O de la cruz a la raya, como diría López de Vega. José Manuel, tú te oyes, evidentemente, tú eres un tipo inteligente y avezado y tú te oyes como derivas aquí todos los lunes por la noche, ¿no?
tú te derivas. ¿Y lo que contabas? Pues mira, yo te voy... No, es que yo, a mí la guerra directa y el ataque primero no, pero la defensa segunda la hago yo. ¿Quieres que te diga quién tiene menos crédito como presidente del gobierno después de toda la trama de corrupción que metió? Rajoy, cuando decía, yo no sé nada, yo no estaba allí, yo no me enteré, yo no estaba en el despacho de Génova, yo no sé cómo se pagó. ¿Quieres que te lo diga? Pues ya está. Yo he venido este mes de enero a un debate bastante más elevado que ese que te traes tú entre manos, porque te voy a volver a repetir, creo que por enésima vez, que la Constitución dice que el Ministerio Fiscal, el fiscal general o la fiscal general del Estado lo nombra el gobierno. Exactamente igual que hacéis vosotros cuando gobernáis, el gobierno. Y además, ¿sabes por qué? Por enésima vez lo vuelvo a explicar, ya no por ti, sino en deferencia evidentemente a nuestros oyentes. Porque es el gobierno el responsable de la política criminal. Y porque el Ministerio Fiscal no es poder judicial, es auxilio de la justicia. Y es el gobierno el que decide en materia de política criminal cuáles son sus prioridades. No podemos enredar de esta manera a la gente. Esto es crear un clima absolutamente deshonesto, intelectual y políticamente hablando. Es que al fiscal general o a la fiscal general del Estado lo nombra el gobierno aquí y en cualquier democracia también. Bueno, venga, vamos a avanzar, que me da la sensación de que hemos tenido ya esta conversación. Y luego hay algo que me interesa mucho, un día me lo aclara. Eso de que la Constitución tiene fundamentos, que me ha sonado muy raro. La Constitución no tiene fundamento. La Constitución tiene texto de la Constitución, de preámbulo a disposición final de entrada en vigor. No tiene fundamentos. Te voy a decir lo único que se puede parecer a un fundamento de la Constitución: el pueblo español cuando se expresa. Punto y aparte. Que eso de los fundamentos es muy engañoso, que nos repite y nos remite a cosas muy extrañas. La Constitución española tiene derechos fundamentales, principios rectores, principios económicos, derechos ordinarios, mecanismos de reforma, órganos, pero no tiene fundamentos. Venga, cerramos este debate. Como si algo estuviera fuera de la Constitución. Un momento. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la Margallo, que por mucho que grites yo voy a seguir hablando por encima. Entonces yo te voy a dar la palabra ahora mismo. Te la voy a dar, pero déjame que plantee los términos del debate. Te ha intervenido como Lula al Distrito Federal. Me gustaría que cerráramos ya este debate, que yo tengo la sensación de que los oyentes y yo os hemos escuchado ya debatir sobre lo que opinaba el candidato Sánchez, presidente Sánchez, y la Fiscalía de quién depende o que no, 1000 veces ya. Entonces os propongo que cerremos este debate y pasemos a otros asuntos que no hayamos abordado. Margallo, venga, termina. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, artículo 2, compruébese. Segundo, nombramiento y ejercicio no tiene nada que ver. También el Gobierno nombra 2 magistrados del Tribunal Constitucional y espero que eso no quiere decir que dependan y estén a las Bueno, Pérez de los Cobos era militante vuestro, pagando hasta la cuota y presidió el Tribunal Constitucional. Ya vale, Margallo, vamos allá. así nos vamos a esto. Empieza 2023, empieza un año que es... Margallo, que estoy yo ahora mismo. Empieza un año puramente electoral en España. Y según la encuesta que hemos publicado hoy en la cadena SER y en El País, una encuesta de 40DB, el PP amplía su ventaja respecto al PSOE tras la crisis institucional y todo el pollo político muy intenso con el que cerró el año pasado. Feijóo remonta en intención de voto. Sara Selva. El desgaste que ha provocado la agitación de final de año se nota en las encuestas. El que más sufre es el PSOE, que retrocede y se deja un punto. El PP, en cambio, recupera su ventaja. Ahora mismo ganaría las elecciones con casi el 29% de los votos, 2 puntos por encima de los socialistas y casi 8 puntos más que lo que consiguió Casado en 2019. Del desgaste que sufren los socialistas en este estudio no se beneficia ni Más País ni Unidas Podemos, que se mantienen estables. Se beneficia el PP. Belén Barreiros, la directora de 40DB. El PP a lo largo de la legislatura tiende a retener más electores de lo que retiene el PSOE, ¿no? El 7% de las personas que votaron a Pedro Sánchez en 2019 ahora votarían a Feijóo. Son 2 puntos más que el mes pasado. Formar gobierno sigue siendo complicado, aunque las fuerzas progresistas suman más que la derecha. La coalición y los grupos del bloque de la investidura se acercan a la mayoría absoluta con 171 diputados. PP y Vox suman en cambio 163. Iglesias, esta es la foto del punto de salida de este 2023 puramente electoral. Os pido que, más allá de vuestros legítimos anhelos de partido, que los tenéis los tres, bueno, nos contéis cuál es vuestra proyección de futuro, basada en qué sobre este 2023 que empieza. En esto creo que tiro muy poco de argumentario siempre. A mí las encuestas llevan mucho tiempo preocupándome. De hecho,
que haya un contraste tan claro entre prácticamente todas las encuestas y el CIS, que es la que debería ser más relevante por el tamaño de la muestra, es algo que me preocupa. Dabais un dato al final que me asusta. Decíais, hay una parte de los electores que votaron a Sánchez que votarían en este caso a Feijóo. Un 7%. Eso puede hacer que algunos aprendices de brujo de la consultoría política le digan al Partido Socialista, si quieres recuperar a esos votantes, tienes que entrar en los marcos de la derecha y decir cosas como la que dijo Lobato, el candidato del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, que llegó a retirar el tuit porque se lió la de Dios es Cristo, cuando dijo no vamos a tocar a las grandes fortunas, hay que dejar de criminalizar a las grandes fortunas, etcétera, etcétera, etcétera. Como esos sabios asesores convenzan al Partido Socialista de que girando a la derecha se le puede ganar las elecciones a la derecha, no habrá nada que hacer en las generales, ni en las municipales, ni en las autonómicas. O asumimos el terreno del choque ideológico como el terreno fundamental para ganar las elecciones, diciendo y llevando a cabo políticas de izquierda sin ningún tipo de complejo, o si no va a ser muy difícil cambiar esta situación. Los que dicen que las elecciones son un mercado de demanda son unos vendedores de crecepelo. La política es capaz de transformar a la sociedad. A la sociedad se le puede ilusionar, a la sociedad se le puede explicar, que era un dato muy interesante también de la encuesta que publicabais, que efectivamente cobrar impuestos está bien y que hacer políticas sociales y redistributivas está bien. Pero la izquierda dice y hace políticas de izquierdas y se deja de tonterías de no, es que si el ruido, es que no sé qué, o la izquierda va al choque ideológico y dice claramente lo que va a hacer, deroga de una vez la ley Mordaza, es capaz de regular de una vez el mercado de los alquileres, sigue por la vía de las políticas sociales como una comunicación con más proteínas, o si no, si lo que hace la izquierda es decir, como decía Lobato el otro día, no, si nosotros no vamos a criminalizar a las grandes fortunas y no vamos a tocar los impuestos, si hace eso, nos arrasará la derecha. Carmen. Bueno, de esta encuesta se deduce que cuando Pablo habla de bloques, hablamos también del sustento del gobierno actual, ¿no? La izquierda está resistiendo bien, ¿no? Hemos tenido meses atrás un cambio donde la coalición de las derechas tenía más apoyo, ¿no? Mi partido suele movilizar a su electorado muy cerca de las elecciones. Esto para nosotros es una situación que se repite siempre. Nosotros tenemos un electorado muy exigente con nosotros y que coge la recta final cuando estamos muy cerca de la campaña, cuando hacemos balance de lo que hemos hecho y cuando presentamos lo siguiente que proponemos para obtener la confianza. Eso no me preocupa demasiado porque la pérdida de un punto cuando se está gobernando y se está gobernando con estas dificultades no me puede extrañar mucho. En ese sentido, y atendiendo a lo que decía Pablo, es verdad que hay que ir con una cierta sinceridad, decirle a la gente lo que hay que hacer y lo que nosotros pensamos que hay que hacer ahora mismo, que es frenar, como ya estamos haciendo en muchos lugares del mundo. Mirad lo que ha pasado en Inglaterra. En Inglaterra ya está hablando el primer ministro de subir sueldo, que le hemos dado un órdago importante a las propuestas del neoliberalismo. Pero es que la izquierda que representa el Partido Socialista es diferente de lo que representa en este caso Unidas Podemos o el resto de los grupos minoritarios de la izquierda que tenemos a nuestra izquierda. Es que nosotros somos una izquierda también ahí diferente. No es un problema de tener complejos, de dejarlos de tener, es que nosotros tenemos un cuerpo electoral mayoritario y nos hemos dirigido siempre a mayorías muy amplias de este país y somos los autores hasta esta legislatura de las grandes reformas de este país desde la perspectiva de la propia socialdemocracia y de la conexión indisoluble para nosotros como socialistas de que la democracia es estado de bienestar. Por lo tanto, yo creo que nosotros ahí tenemos que tener, como siempre hemos tenido, nuestras propias estrategias para acercarnos a un electorado que a nosotros nos mira con bastante confianza. José Manuel, 33 escaños dice esta encuesta que ganaríais ahora mismo respecto a los que tenéis. Yo de verdad no soy un experto en demoscopia, no entiendo demasiado de esto y además me preocupan bastante poco,
porque yo mañana tendré que hacer lo mismo, digan las encuestas que estoy delante o que estoy detrás. Es decir, tendré que defender mis ideas, venir a discutirlas con vosotros. Es decir, por eso no lo sigo demasiado. Lo que sí quiero decir algo que me parece importante. Aquí lo que se va a jugar en las próximas elecciones es muy serio y en un escenario que a mí personalmente me resulta muy incómodo. Me lo habéis oído miles de veces, a mí no me gusta la política de bloques. Creo que las crisis en España, cuando se han negociado entre las fuerzas rivales y situadas más bien en la centralidad política, el tema ha funcionado. Eso fue la primera restauración, eso ha sido la segunda restauración, y cuando nos hemos empeñado en enfrentarnos, la cosa ha terminado mal. Por tanto, a mí estas elecciones, que necesariamente se van a resolver en términos de bloques, me disgustan. Pero es que hay una cuestión que me preocupa. Yo estoy convencido de que si se renueva la mayoría actual, la mayoría de la investidura, vamos a un cambio de modelo sustancial que sí que altera los fundamentos de la Constitución. Es decir, vamos a una España plurinacional con derecho de autodeterminación. Yo estoy convencido que si esa mayoría repite, habrá una consulta probablemente no vinculante para no violar directamente los preceptos concretos de la Constitución, consultiva, etcétera. Pero muy bien dice Pablo Iglesias en un libro, tampoco le puedo decir la página, pero sé que en política todos los referéndum y todas las consultas son vinculantes, y tiene toda la razón. Políticamente eso es así, aunque jurídicamente no lo sea. Creo también que estamos en la necesidad de cambiar un modelo económico y que tenemos una oportunidad de oro con los fondos europeos. Y de aquí a mayo, pues habrá que repetir. Mire usted, España no ha crecido absolutamente nada en renta per cápita desde 2005. Hemos perdido una generación. Estamos en $23.000 en un año y en otro. Nos han adelantado muchas economías europeas, Estonia, Lituania, Irlanda, etcétera, que lo han hecho mejor que nosotros. Alemania, Francia, etcétera, han crecido más que nosotros. Tenemos problemas estructurales que ningún gobierno de un solo partido puede resolver. El problema del paro, que insisto, lo he dicho siempre, es estructural. El mejor año, que fue el 2007, el último de Rodríguez Zapatero, el paro estaba en un 8%, que es una cifra altísima comparada con Europa. Una productividad bajísima, lo cual dificulta enormemente mantener el estado de bienestar, y una deuda pública creciente. Por eso en estos momentos han tenido que retirar el subsidio a la gasolina, porque no hay fondos para eso. Es decir, entonces hay que cambiar el modelo. Hay que sostener el artículo 2, que dice: la Constitución se fundamenta, subrayo, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible. Y ese cambio de la España constitucional a la España plurinacional exige bordear los límites de lo que es el Estado de Derecho. Es decir, yo creo que un referéndum de autodeterminación bordea claramente la Constitución. Creo que lo que se está haciendo en Cataluña con la dilución de los delitos para dejar en desórdenes públicos, para evitar la inhabilitación de los líderes del proceso, es erosionar enormemente la Constitución y el Estado de Derecho. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y lo digo con absoluta claridad, y haré mañana lo mismo que estoy haciendo hoy. Tenga 33 escaños, que yo espero que sean más. Yo soy creyente y rezo todos los días para que haya más, para que podamos gobernar en solitario, porque mi gran opción sería, o mi gran ilusión, mi carta a los Reyes Magos del día 6 es, Virgencita, que podamos gobernar solos, para que la moderación, el diálogo se implanten en este país y volvamos a la racionalidad y a la credibilidad. Terminamos el Mundial en Qatar y empieza el fútbol en Arabia Saudí. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Me alegro de verte de nuevo. Yo también, hombre. Pues sí, terminamos hablando de fútbol con el Mundial de Qatar, unos días de vacaciones, ha vuelto la Copa, y esta semana tenemos protagonismo en Arabia Saudí, porque allí están ya Real Madrid, Valencia y Betis. Mañana viaja el Barça. Son los 4 equipos que se van a jugar la Supercopa de España, de nuevo en Arabia Saudí. Veremos quién sale campeón. Y aquí, mientras tanto, siguen los partidos de Liga y de Copa. Acaba de terminar el Athletic de Bilbao 0, Osasuna 0. Así que luego hablamos, y estamos también en Arabia Saudí y con protagonista. Luego estamos aquí. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar.
Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues básicamente tendremos que abrigarnos más. El viento va a perder fuerza, todavía está soplando a estas horas, sobre todo en el norte de la península, pero irá desapareciendo y esto dará paso a una noche bastante tranquila, sin viento, sin apenas nubes, y esto por estas fechas siempre facilita que la temperatura baje y esperamos heladas en gran parte del interior, sobre todo en el centro y la mitad norte. Y mucha atención a la niebla. Vuelve y con ganas en los principales ríos. El Duero, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir se verán afectadas por nieblas que pueden reducir la visibilidad por debajo de los 100 metros y de nuevo en Castilla y León se pueden dar con temperaturas negativas, de manera que hay mucha precaución. Eso sí, en la mayor parte del país mañana hará sol, durante la tarde el frío será más soportable y solo esperamos algo de lluvia en Galicia, sobre todo la segunda mitad de mañana. ¿Y cómo va a evolucionar la semana, Carbó? Pues lamentablemente no podemos anunciar lo que tendríamos que anunciar, que es lluvia, porque sí que ha caído los últimos meses, las últimas semanas en el oeste de la península, pero todavía hay partes del país que siguen con una sequía bastante preocupante. En este sentido, pocos cambios esperamos y sí que las temperaturas vayan haciendo pequeñas subidas y bajadas, pero vaya, tampoco tendremos una meteorología muy movida. Hasta mañana, Jordi. Adiós, buenas noches. ¿Lo que suceda en mayo en las autonómicas y municipales va a sentenciar también las generales o son dos procesos con dinámicas distintas? Calvo. Bueno, son dos traducido. procesos. Déjame plantearte la pregunta. Si el PSOE o a la izquierda, digamos, le va mal en las autonómicas o municipales, o no le va bien, ¿da por perdida las generales? No, claro que no, pero por otro lado sería también bastante poco creíble que yo dijera que siendo dos procesos distintos y que van a estar separados por 6 meses no van a influir uno sobre otro. Sería ridículo que yo dijera semejante cosa porque hay también una inercia, hay también ya un chequeo, ¿no? del propio cuerpo electoral. Pero, a ver, yo creo que el Partido Popular ha abandonado la política y se dedica al zodiaco, ya, ¿no? A ver, explícate. Le ha fallado la gran estrategia que siempre tiene y es que España se hunde, la economía se hunde, todo va mal, como la gestión del gobierno yo creo que está siendo absolutamente muy, muy buena en materia de política social y de política económica, incluso teniendo que atravesar lo que está atravesando, lo que hemos atravesado, lo que sigue atravesando ahora, pues ahora se dedica a la futurología política. Antes era España se hunde, la rescatamos nosotros, y ahora va a haber un referéndum de autodeterminación. Esto ya así de entrada, que es todo esto que comentamos al principio de esta noche, lo de dejar caer cosas que van generando un clima y que van tensionando, y luego decimos, ¡oh, la polarización! Ya está aquí todo polarizado. Vamos a ver en qué cabeza cabe, al menos, desde luego, lo que respecta, ahora no hablo tanto del gobierno como de mi partido, que fue allí a ayudarle a Rajoy, que nadie, desde luego no el partido, esté pensando en ninguna cosa de esa naturaleza. Y luego la siguiente pregunta, ¿qué ha hecho el Partido Popular para abrochar Cataluña? ¿Qué ha hecho el Partido Popular para abrochar Cataluña? Que tiene 6,5 millones de habitantes, que representa lo que representa históricamente desde el punto de vista de la unidad territorial de España, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la diversidad cultural de este país. ¿Qué ha hecho el Partido Popular para prever, resolver, encajar una situación que además no es nueva, que es una situación que recorre la historia de España? ¿Qué ha hecho el Partido Popular y el pensamiento conservador? Claro, lo llevo a Cataluña porque es que escucho a José Manuel, cualquier cosa que ocurra en el debate termina en un referendo de autodeterminación, que por cierto, a quien se le hizo ese referéndum por 2 veces fue a su partido, no a mi partido o a la coalición que gobierna en este momento. Son dos procesos diferentes, esto es una obviedad, las municipales y las autonómicas y las generales, pero creo que es sensato decir que ninguna encuesta sobre las generales tiene sentido antes de que se produzcan las municipales y las autonómicas. Las municipales y las autonómicas van a generar un estado de ánimo y van a definir de alguna manera la parrilla de salida con las que se arrancan las elecciones generales. ¿Eso qué quiere decir? Que no sería inteligente por parte de ninguna fuerza política desentenderse de lo que van a representar las elecciones municipales y autonómicas a la hora de definir las generales. Creo que es clave
que los partidos que aspiramos a gobernar en las próximas elecciones generales entendamos que la primera etapa, ineludible, que requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo compromiso, son las municipales y las autonómicas, que a priori pintan difíciles para la izquierda. Pero es que si nos va mal a la izquierda en las municipales y en las autonómicas, pues no se presentan como una batalla imposible las generales, pero se presentan como una batalla más difícil. Este mensaje lo estás mandando en clave interna. Bueno, en mi espacio político creo que es fundamental que todo el mundo entienda, todo el mundo, desde el primero hasta el último dirigente, que hay que dejarse la piel en las municipales y en las autonómicas, que es muy difícil tener un buen resultado en las generales si nos va mal en las municipales y en las autonómicas. Y que además, que hay que trabajar muchas cosas todos juntos en los próximos meses, porque creo además que mi espacio político vaya unido a las generales es, y lo digo así de claro, condición de posibilidad de reeditar el gobierno de coalición. Si Podemos y Sumar van juntos, podrá haber gobierno de coalición en España. Si van separados, si Sumar oye los cantos de sirena de cierta progresía mediática que les dice, no, vosotros id solos y tal, separados de Podemos, si hacen eso no habrá gobierno de coalición en España, y esto es una evidencia demoscópica. Esto ya no es una opinión que diga yo. Y ahí yo creo que trabajar en las municipales y en las autonómicas es absolutamente crucial. Ojo, no me canso de decir que no hay que descartar, a pesar de que el presidente no pueda reconocer que sea una opción que pase por su cabeza, que ocurra lo mismo que en 2019. En 2019, contra todo pronóstico, el presidente del gobierno decidió adelantar un mesecito las elecciones generales respecto a las municipales y respecto a las autonómicas. Y si repasamos la hemeroteca de entonces, no reconocía las semanas y los meses previos que lo iba a hacer. Yo no descartaría una opción como esa, a pesar de que también es posible que vayamos al mes de diciembre y veamos lo que ocurre en las municipales y en las autonómicas. Margallo, ¿vosotros con qué escenario trabajáis? Vamos a ver, yo lo que creo y siento que no esté Manu Carreño, al que aprovecho para felicitarle el año, que esto es la mitad del partido. Es decir, yo creo que el primer tiempo se resuelve en las municipales y luego viene un segundo tiempo. La experiencia empírica demuestra que quien gana el primer tiempo gana el partido. Es decir, el Partido Popular la primera vez que gana las elecciones es en 1996 y en 1995 ha ganado las autonómicas. Rodríguez Zapatero pierde las autonómicas y locales en 2011 y ni siquiera es candidato y gana el Partido Popular. Por tanto, yo creo que tiene mucha importancia. Hacer vaticinios sobre esto, pues es muy difícil. Pero vamos, yo sí quiero tranquilizarle a Carmen que hay más argumentos. No solo el del referéndum de autodeterminación, es decir, es verdad que a nosotros nos lo dieron, pero nosotros aplicamos el 155. Mantener la calma rindiéndose es relativamente fácil, ya lo decía un general, la paz siempre es posible, basta con rendirse. Pero en tema económico, las noticias son mejores de lo que esperábamos y lo reconozco paladinamente. Son buenas, depende de la ambición que uno tenga para su país. Insisto que llevamos sin crecer desde el 2005, eso no es lo que yo ambiciono para España. La inflación ha bajado porque, descomponemos un poco el tema, ha bajado fundamentalmente porque el componente energético ha bajado. Algún mérito tiene el gobierno con el tope del gas, pero fundamentalmente es que el gas en futuros ha bajado y el petróleo ha bajado y la temperatura ha sido relativamente buena. Pero la inflación alimentaria, que es la que preocupa a las familias, especialmente a las más vulnerables, está en el 15,3, que es la más alta de Europa. Y la inflación subyacente, que es la que cuenta de verdad a largo plazo, porque eliminas los temas que son coyunturales, que son temporales, que no duran siempre, la energía y los alimentos, la subyacente es de las más altas de Europa, está el 6, algo %, cuando tenemos que llegar al 2%, y eso augura subidas de tipos de interés en la Reserva Federal y, lo que importa a las familias españolas, en el Banco Central Europeo. En el tema del paro, estamos en el 12 y pico, con dos salvedades. Ha habido un cambio en el cómputo. Los temporales, los que trabajan solo unos meses o unos días, antes computaban como parados. Ahora trabajan las mismas horas o los mismos días. En el cómputo no ha habido cambio. Es que no es verdad, José Manuel. Perdona, antes se computaban como parados los temporales y ahora al pasar... Que desde la normativa europea con Joaquín Almunia todos los gobiernos han computado los fijos discontinuos. José Manuel, es que estas son las cosas que no podemos hacer.
Y más en un debate como este. Aprendo mucho, yo aprendo mucho contigo, pero me gustaría aprender después de haber terminado. Es decir, antes los fijos discontinuos, los temporales computaban como parados y ahora los fijos discontinuos ahora no computan como parados. Y nadie ha sido porque no son temporales como tal, José Manuel. Los fijos discontinuos llevan computando igual desde 1985. José Manuel, ¿tú sabes los derechos que llevan aparejados? Parados, ¿no? Cuando de cotización, no etcétera, etcétera. Eso no es un parado. Parados, bueno, no trabajan. Vamos a una cifra que no puedas discutirme. Horas trabajadas o número de ocupados. Estamos por debajo de 2019. Somos el único país que está por debajo del 2019. Eso es de una evidencia absoluta. Y yo aspiro que los españoles trabajen todos, especialmente aquellos sectores más perjudicados. Fundamentalmente los jóvenes. Tenemos un paro juvenil que es el mayor de Europa después de Grecia. Los mayores de 55 años y algo que a ti te preocupa como a mí, que es el tema de las mujeres. La productividad es bajísima. Por eso estamos creciendo menos que nadie. Y tenemos un desequilibrio de cuentas públicas que estamos saldando con los fondos europeos. Venga, reparte juego. Reparto juego. Es decir, esta vez Europa está ayudando. ¿Por qué? Porque entre bomberos no se pisa uno la manguera. Están ayudando a todos los gobiernos que están. Pero yo aspiro a que mi país haga lo que hizo. Mira, cuando reparte juego le pegas el último toque al balón, Margallo. Lo tiene que coger otro. El último. Venga. 12 millones de personas trabajando. Cuando sea Felipe González en 1996, 12 millones de personas trabajando. Cuando se despida Aznar, 20 millones de personas trabajando. Creció el empleo como nunca. Y nosotros lo que queremos es eso, y aprovechar los fondos europeos para modernizar este país. Venga, Calvo, para acabar Iglesias. Con la pobreza, con desigualdades, etcétera. Por eso le digo a Carmen, no te preocupes que podemos discutir de muchas otras cosas que no es la autodeterminación de Cataluña. Venga. Sí, José Manuel, como por ejemplo, Aznar se fue porque nos metió en un guerrazo. Que todo no es el discurso económico que vosotras... Porque quiso. Eso es mentira. Bueno, se fue para porque empezar, quiso. Efectivamente, porque él iba a otra cosa después. Dijo, voy a estar aquí 8 años y me voy a buscar otro espacio. Una cosa o la otra. Después de meternos en la guerra ignominiosa en la que nos metió, que nos levantamos todos los españoles, había dicho que se iba antes de la guerra. Que no, José Manuel, que no. Que se os ha acabado el mantra de la gestión económica y estáis desorientadísimos ahora de cómo tenéis que comportaros como oposición. Y para empezar, lo que tendríais que hacer es renovar los órganos constitucionales sin paliativos. Y dale. Que no, que hay que recordártelo todos los días, pero de todas maneras yo sí, Aymar me lo permite. Ya verás el informe de si Estado de Aymar me Derecho lo permite, yo verás. no me voy a levantar de este debate hoy sin que le dediquemos nunca. Algunos minutos a 4 mujeres asesinadas hoy, ¿vale? Eso 4 mujeres asesinadas. Eso lo tienes que Y el final de año que tuvimos. Y nos ha contado... Y esto forma parte de ese discurso del que yo hablaba antes, donde no ponemos límites, donde no tenemos la valentía de decir por ahí ya no se puede pasar, yo no voy a pasar, de que todo está hecho, de que la igualdad entre sexos está alcanzada, en que las mujeres ya no hemos pasado 500 pueblos, en que el feminismo está obsoleto, etcétera, etcétera, etcétera. Al marco al que nos lleva el negacionismo y al marco al que nos quiere llevar el discurso fascista. La democracia se la juega fundamentalmente en la igualdad entre hombres y mujeres y en las condiciones de avance de la calidad de vida, de las expectativas, de las esperanzas y de los derechos de las mujeres. Y la prueba del algodón es que a nosotras no solo nos arrinconan, tenemos que bregar con la violencia de diverso tipo, los delitos de odio, no, lo nuestro no son bagatelas, lo nuestro no son sufrimientos, lo nuestro es que nos matan y nos matan por ser mujeres. Si ese no es el discurso que tiene que estar en el epicentro de todo el debate político, yo ya no lo entiendo, porque yo formo parte de un país que se rasgaba las vestiduras cuando ETA asesinaba, y ETA asesinaba como organización criminal dando un golpe extremo y sangriento de poder contra el que no hacía lo que quería o no pensaba como él quería que pensara. Y los asesinatos de las mujeres son golpes de poder extremo de alguien que piensa que el otro es tan suyo, es un rostro del fascismo bestial. Y esto nos lo tenemos que tomar mucho más en serio.
Y tiene que concurrir todo el mundo, porque es también un clima que se va creando, El feminismo está superado, el discurso de las mujeres está superado, lo de las mujeres ya está alcanzado, se han pasado 500 pueblos, ¿y esto qué es? Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora mismo en lo alto de la mesa. ¿Cómo parar esto? ¿Qué pasos concretos se pueden dar desde las administraciones, Iglesias? Bueno, creo que hay un elemento fundamental, aunque parezca una obviedad, y es que mientras haya machismo habrá violencia machista y violencia contra las mujeres. Eso quiere decir que junto a todas las medidas de persecución, a las medidas penales, a las medidas policiales, hay que sumar medidas educativas y de concienciación. Y creo que el Ministerio de Igualdad está haciendo un trabajo espectacular ahí. Y luego recordar otra obviedad. Cualquier persona puede ayudar a combatir la violencia machista. Cualquier persona puede llamar por teléfono cada vez que detecte una situación en la que sea susceptible de generar violencia. Venimos, como siempre, en vacaciones y en periodos festivos de momentos particularmente críticos y peligrosos para las mujeres, y la colaboración ciudadana se ha demostrado fundamental. Margallo. Mira, que hay que acabar con la violencia de género y que hay que proteger a las mujeres me parece una evidencia. Y es por eso hay un pacto de Estado, 2002, que por cierto puso encima de la mesa a andar, que nos obliga, nos compele a todos. Y es verdad que no solo son medidas de Código Penal, son medidas de educación, de cultura. En definitiva, es algo que estamos absolutamente de acuerdo. Y bueno, nosotros lo que como partido hemos manifestado algunas discrepancias con algunas de las medidas del Ministerio de Igualdad, entre otras el presidente Feijóo ha dicho que una de las primeras medidas que hará es derogar la ley trans, pero es que el resultado nos ha dado la razón en lo que alguna vez hemos discutido, es que hay 133 delincuentes favorecidos por la ley de igualdad, y hay un problema pendiente que me plantean ahora en un tuit. Dice, un agresor sexual que se declara en el registro mujer, ¿va a una cárcel de hombres o a una cárcel de mujeres? Pregunto. ¿Tú enviarías a Carla Antonelli a una cárcel de hombres, Margallo? Yo no conozco a Carla Antonelli, pero Carla Antonelli no me parece que sea un agresor. No, si cometiera un delito, ¿le enviarías a una cárcel de hombres? Un delito de agresión sexual. A ella, se lo tendríamos que preguntar a ella. Yo tendría que ir a una de mujeres seguro. Yo digo de un delito de agresión sexual. Seguro. Alucino. Es llamativo que el debate sobre la violencia de género esté derivando en este momento de la hora. Porque lo ha nombrado José Manuel, porque yo creo. No, es que hombre, yo también de vez en cuando me apunto flores, alguna inmerecida, pero vamos, que sobre el Ministerio de Igualdad hay opiniones divergentes, pues las hay. Vamos, no, José Manuel, yo creo que tú te referías correctamente al pacto de Estado que suscribimos fundamentalmente, no era Aznar, era Rajoy. 2002. No era Rajoy. No era Aznar, 2002. No, era Rajoy. Perdona, era Rajoy, que lo discutí yo. Discutí yo los recursos con Montoro, que estaba de ministro de yo creo que hay un pacto de 2002, pero lo veremos, eso lo veremos. Y que a mí me estoy sin papeles. Me cogió como secretaria federal de Igualdad de mi partido la negociación de los recursos económicos, y que lo firmamos Carmen, los dos. ¿Qué te parece la medida que está planteando Interior con la Abogacía del Estado de crear algún tipo de sistema para avisar a las mujeres que estén emparejadas con personas que tengan antecedentes por violencia de género? Es un tema muy delicado. El feminismo, en su deriva jurídica, que es muy importante, y que hay una teoría magnífica, pero no de ahora, sino de muchas décadas, sobre cuáles son las modificaciones que con arreglo al sexo a las mujeres nos interesan en el Estado de Derecho y en las democracias sacar adelante. Pues claro, hay que innovar jurídicamente, y una innovación jurídica es esta. Sobre este tipo de delito, teniendo en cuenta que es masivo y recalcitrante, porque está, como decía Pablo, en la estructura del machismo de la sociedad, hay que tomar decisiones novedosas. Y novedosas son estas, que a veces rompen
digamos, el esquema general de los criterios jurídicos, pero que son necesarias para prevenir a las mujeres. Si alguien quiere entrar en el detalle de lo que se está debatiendo ahora mismo, de esa medida que está debatiendo el Ministerio del Interior con la Abogacía del Estado, lo tienen en cadenaser.com. Sí, en el sistema Biogen, porque además el sistema Biogen, que es bastante interesante, que tiene sus fallos, como es lógico, porque es que yo creo que nos tenemos que hacer cuenta lo difícil que es que la persona que se supone que te quiere, o que te tiene que querer, o que tú quieres, o que el pacto era que te quiera, sea quien te apuñala. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. En una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos, los terribles años 80 y 90, con sus feroces recortes de inversión y gasto, han dejado huellas muy profundas y provocado grandes crisis de confianza e insatisfacción. Lo muestran las encuestas en España, pero también en el Reino Unido, en Francia o en Italia. La diferencia entre unos y otros es la respuesta que se da a las preocupaciones de esos ciudadanos. Mientras que en España, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el gobierno del PP se niega a aceptar que son necesarios grandes planes de cambio y mejora. En Gran Bretaña, donde al igual que en España la gestión sanitaria está descentralizada, la primera ministra de Escocia anuncia planes para mejorar la asistencia primaria y aliviar la presión sobre los hospitales. En Francia, donde todo está centralizado, es el propio presidente de la República, Emmanuel Macron, quien anuncia en persona un plan para hacer frente a la crisis y promete a los profesionales ir deprisa en las reformas. La sanidad pública, la joya de la corona del sistema social europeo, es un sistema que necesita planes, proyectos urgentes, bien estudiados y dotados, y no palabras vagas. En muchos lugares están ya tomando la iniciativa. En España la revisión del sistema está muy retrasada. Hay que hacerlo bien, pero hay que darse prisa. Las costuras están a punto de romperse. Punto y 25. Y abrimos ya el larguero en la cadena SER en una noche, Manu, de nombres propios. Sí, Gareth Bale se ha retirado oficialmente del fútbol, lo ha anunciado a los 33 años. Bueno, llevaba ya tiempo retirado, pero hoy lo ha anunciado. Es verdad, yo no entiendo nada, pero, ya, no, pues pero sí lo entiendes, sabía. sí. Pero lo sabía. Por lo que veo, entiendes. Además, Joao Félix está con las maletas hechas. ¿Qué dices, Margallo? ¿Qué dices? Que estoy indignado con lo de Gareth Bale. Sí. Tú eras muy de Bale. Sí. Pero indignado. No, yo no era nada de Bale. Me ha parecido un golfo toda la vida. Vale. Pues nada, ahora se suma el Sanedrín del Como larguero. me parece Casares otro golfo. Gareth Bale, Joao Félix está con las maletas hechas a punto de irse cedido al Chelsea por el Atlético de Madrid. Y Roberto Martínez, un español que deja la selección de Bélgica para coger la de Portugal, mientras aquí en España pues no nos hemos planteado nunca que un seleccionador no español dirija al equipo nacional. A lo mejor algún día llega, ¿no? Tiene tela el asunto. Tiene tela. Se habló muchas veces de Johan Cruyff, ¿no? Sí, de Capello, incluso llegó a salir alguna vez el nombre. Bueno, con Escariolo no nos ha ido mal. No nos ha ido mal, no, nos ha ido muy bien. Pablo Iglesias, José Manuel García Margallo, Carmen Calvo, un abrazo a los tres. Hasta lunes. Buenas noches. Adiós, Oye, descansen. que conste que te llamé para felicitarte, Aymar, y no me contestaste. ¿Qué me dices? ¿Pero cómo voy a hacer yo eso? Eso solo lo haría un Malqueda. Yo jamás haría algo así. Toda la noche buena esperando tu Carmen llamada. no me Oye, pues a mí sí me Carmen no me ha felicitó dicho José si ha Manuel leído y yo el le libro. contesté, ¿eh? Y a Pablo también. Venga. Ni jamón. Que tiene que abrir mano el larguero. Hasta mañana, señores. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.